Hola amigos, saludos desde Jerusalén. Otra aventura de mi pequeño Don Quijote y el papá Panza. Hoy vamos en busca del molino de viento de Jerusalén. En el camino pasamos por el Parque de las Vías del Tren. Siguiendo estas vías uno llegaría a la antigua estación de tren. Nos vamos viendo también un poco el arte callejero de Jerusalén que nos da algunas de las pistas de cómo llegar a nuestro destino. Miren, este señor que tiene elementos de Jerusalén en su cabeza, tiene también el famoso molino. Pasamos también por esta callejuela de la antigua colonia alemana, otro de los barrios bonitos de Jerusalén occidental, de Jerusalén moderna. Aquí la entrada a la iglesia escocesa, y si siguiéramos más hacia abajo nos iríamos de vuelta hacia el valle del Gueena. Otra vez cruzaríamos por el puente colgante, pero no. Nosotros vamos a seguir en dirección al molino. Ya cerquita del molino, pero nos topamos en el camino por esta fuente. ¿Qué hay aquí? Don Quijote, leones. Esta bonita fuente de agua fue instalada aquí en el año 1989, un regalo de Alemania Federal. Ya queda poco, ya queda poco. Don Quijote, a cargar. Me parece que ganó el molino. ¿Ganó el molino? Saluda a la cámara. El famoso molino de viento de Moisés Montefiori fue construido en el año 1857. Moisés Montefiori, un filántropo judío inglés que quería favorecer a la población judía de Jerusalén, intentó de convencerlos de que se mudaran fuera de los muros, porque dentro de los muros las condiciones de hacinamiento, las condiciones higiénicas, la propagación de enfermedades hacía mucho daño a la comunidad, pero los judíos no querían salir de los muros porque los muros les daban cierta sensación de protección. Si bien esos muros no hubiesen detenido un ejército, sí los podían proteger de ladrones, bandidos, asaltantes de caminos. Lo que hace Montefiore, unos años después construye aquí un barrio para que puedan mudarse. Antes les construye molino para que tuvieran una fuente de ingreso, un molino de viento que lo que hace es producir harina. He leído dos versiones distintas acerca del funcionamiento del molino. Hay algunos que dicen que en realidad desde el principio casi que no funcionó, porque en esta zona no hay mucho viento. Quizás 20 días al año había suficiente viento como para mover las astas y poder hacer que funcione el mecanismo del molino. Y otros dicen que no, que el molino funcionó relativamente bien durante 20 años, hasta que fueron construidos otros molinos de tecnología más avanzada en otras partes de la ciudad, en la colonia alemana que pasamos antes de camino hasta aquí. Yo tiendo a creer a la versión de que realmente no funcionaba, porque en el año 2012 repararon el molino y hoy técnicamente funcionaría,
pero ven que un día ventoso como el día de hoy, las astas no se mueven. Se mueve un poquito nada más la parte de atrás, pero eso lo que hace es medir de dónde viene el viento, la fuerza del viento, no, no son las astas grandes que son las que mueven el mecanismo, o porque la parte de arriba en realidad se puede girar y poder direccionar las astas hacia el viento, y hoy en día nadie lo hace porque está hoy para el turismo y no para producir harina realmente, y puedes quedar entonces sí que en aquel entonces funcionara desde 1857 en adelante, 20 años aproximadamente. Se ve ahí a lo lejos la Torre de David, los muros de Jerusalén antigua, el monte Sión, la iglesia de la Dormición con su torre de campanario. Este es un punto muy bonito para venir en la tarde, al atardecer. Buen lugar para venir a una cita romántica. Lugar típico en Jerusalén para propuestas de matrimonio, por ejemplo. ¿Quién no quiere declarar su amor eterno junto a la Jerusalén eterna? Bueno, ya saben que si les gustó el video, hagan like, compartan y suscríbanse.